Muy buenas noches, bienvenidos a todos los doctores presentes en este webinar. El día de hoy vamos a hablar sobre evidencia clínica detrás del Ensure y el HMB, correspondiente al webinar del módulo 4 de nuestro curso Embajadores de la Fuerza. A continuación tenemos el doctor Alex Vázquez. Él es especialista en cirugía general y oncológica. Ha hecho también ejercicios de práctica privada en Quito, Ecuador. Es expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral. Es docente además de pregrado y posgrado en diferentes universidades del Ecuador. Y finalmente es nuestro speaker internacional que va a ayudarnos el día de hoy. Es del laboratorio Abbott, de embajadores de la fuerza muscular y del protocolo ERAS. Adelante, doctor, por favor. Buenas noches, muchas gracias, Andrea. Gracias a todos los amigos relacionados con la nutrición de la asociación y espero compartir después de la tormenta y de la nevada que tuvimos aquí en Quito algunos elementos en relación a los antecedentes y a todo el proceso del significado de la evidencia clínica y del HMB en el desarrollo del soporte nutricional en diferentes entidades clínicas. ¿Por qué es necesario hacer una intervención en nutrición clínica? En estas últimas semanas y en este último mes nos hemos dado cuenta, de acuerdo a la información que tenemos de forma global, que cada 60 minutos hay 11 pacientes que tienen un diagnóstico de malnutrición al momento del ingreso a una institución de salud, por entidades clínicas o por entidades clínico-quirúrgicas de pacientes sanos que tienen sarcopenia. Ya hemos reconocido todas las características de la sarcopenia y hemos reconocido también la fisiopatología de la pérdida de masa muscular en el transcurso de la vida del ser humano. Antes de la admisión hospitalaria, entre el 30 al 50% de pacientes entran con malnutrición. Muchos de ustedes han sido partícipes de los procesos de investigación aquí en el Ecuador, en el que se ha identificado desde un 57% de adultos mayores de 65 años que llegan a una institución hospitalaria con desnutrición y algunos con malnutrición. La semana pasada compartimos con algunos colegas un proceso de educación en Colombia, en Cali y en Bogotá, y se establece que en este momento los pacientes oncológicos adultos mayores, el momento de la admisión prácticamente llegan a tener alrededor del 73% de desnutrición, inclusive sin haber sido sometidos a un tratamiento oncológico. Por lo tanto, es importante el soporte que demos a nuestros pacientes precisamente para evitar la malnutrición previa de los pacientes en nuestra práctica clínica, precisamente para tener una disminución de los malos resultados y éxito en los tratamientos terapéuticos. Avancemos. ¿Cuáles son las consecuencias de un mal diagnóstico de desnutrición o que no se haga un diagnóstico de desnutrición? Yo les presentaba en Guayaquil y en algunas otras ciudades el año pasado una evaluación de historias clínicas de pacientes en instituciones privadas que entraban por diferentes diagnósticos y encontrábamos que en el 2018 el 50% de historias clínicas de pacientes a diferentes condiciones y decodificaciones para tratamientos y procedimientos clínicos y quirúrgicos no tenían el peso. Y apenas el 20% de los pacientes tenían el peso y la talla. ¿A qué lleva el no hacer un adecuado diagnóstico de desnutrición en nuestra población? A complicaciones. Las complicaciones, cuando el especialista es el factor pronóstico y el factor que más incide en el desarrollo de la recuperación de los enfermos, las complicaciones nos van a llevar a mortalidad.
Estas complicaciones necesariamente deben ser canalizadas a través de un porcentaje muy alto de reingresos, y cuando este porcentaje está por encima del 16 al 30%, evidentemente tenemos riesgos hospitalarios como el desarrollo de complicaciones como infecciones nosocomiales, úlceras de presión, problemas tromboembólicos y evidentemente un costo muy elevado del significado del tratamiento de nuestros enfermos. Siguiente. ¿Cómo funciona la intervención nutricional en términos generales? ¿Cómo debe funcionar y qué es lo que tenemos que hacer todos los profesionales que estamos involucrados en el cuidado de seres humanos en diferentes etapas de la vida, en particular en los pacientes adultos mayores? Buscar la mejora de nuestros pacientes a través de su estado nutricional. En el transcurso de la vida, el paciente puede llegar sano, puede llegar con una o dos morbilidades, puede llegar en estados posoperatorios, no solamente de cirugía general ni de cirugía oncológica, sino de condiciones como las frecuentes caídas asociadas en los pacientes adultos mayores, y esta mejoría en los pacientes va a verse reflejada en el estado nutricional de los pacientes en sus hogares, en el convivir cotidiano, hasta que tengan necesidad de algún ingreso de una hospitalización. ¿En qué intervenimos? En mejorar el funcionamiento de la masa muscular, la locomoción, la preservación de la proteína muscular que está en todo el sistema inmune, y es en los tejidos musculares estriados donde que más podemos hacer una optimización del tiempo de estadía hospitalaria. Hospitalizar a un paciente que está consumiendo menos del 60%, menos del 65% del gasto energético basal, es arriesgado por todas las complicaciones del estado funcional de este paciente, de la pérdida de peso. Recordemos que un paciente adulto mayor con sarcopenia, con fragilidad y con osteoporosis, que ha desarrollado una fractura en una de sus extremidades, la más frecuente en todas las instituciones, la fractura de cadera, este paciente muchas veces va a tener un pésimo estado funcional, un riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas luego de las intervenciones quirúrgicas y una pérdida de peso de 4 a 6 kilos en los primeros 5 días de hospitalización, con las complicaciones posteriores a la cirugía. Y en ese momento tratar de recuperar a un paciente que ha perdido 6 kilos de peso, que tiene una infección de una herida quirúrgica después de una excelente y óptima intervención quirúrgica con costosos y muy eficientes sistemas de ortopedia y de prótesis. Estos pacientes corren el riesgo de incrementar los costos, incrementar las readmisiones, pacientes que duran hospitalizados durante más de 7 días, 15 días, 21 días, en el mejor de los casos cuando no van al soporte necesario de sus funciones vitales en las unidades de cuidados intensivos. Esto significa pérdida de tiempo, pérdida de recursos, pérdida del estado funcional de los pacientes y con altas probabilidades de reingreso y de mortalidad. Siguiente. Las intervenciones nutricionales y su ayuda económica han sido demostradas en el transcurso de estos 20 años, en los cuales tanto la ciencia, los profesionales médicos y quirúrgicos y la industria farmacéutica se han empeñado desde 1998 en mejorar esta desproporcionada relación de la grave historia de la desnutrición de los pacientes clínicos y quirúrgicos. Por cada dólar utilizado en intervención nutricional, se ahorra alrededor de $53 en costos hospitalarios. 21% disminuye el precio de las estadías de cuidado diario de pacientes en hospitales públicos o privados. Probablemente en los hospitales públicos
estos valores sean superiores por la estructura y la infraestructura nacional en los diferentes países donde que hacemos intervención nutricional y ejercemos nuestra profesión. La intervención nutricional no solo es una ayuda económica, se refleja en las cifras, se refleja en los porcentajes, pero disminuye de 14% a 6.7% la probabilidad de reingreso a una institución hospitalaria y disminuye a la cuarta parte el tiempo de estadía de los pacientes, obviamente mejorando su estado funcional, su autonomía y la posibilidad de tener una recuperación sin complicaciones en su hogar. Siguiente. ¿Por qué me he referido en esta pequeña introducción en relación a los antecedentes de la intervención nutricional y para luego proceder a charlar con ustedes algo sobre la evidencia de la hidroximetilbutirato cálcico? Está en relación a los principios del cuidado nutricional. Las fórmulas están disponibles, el conocimiento de los profesionales está en sus manos y lo compartimos, lo hemos hecho durante más de 20 años y lo compartiremos en el futuro en las reuniones que tengamos a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles son los principios para transformar el ambiente hospitalario? Los desarrollos más importantes del siglo pasado y de estos últimos 10 años o 20 años están en relación con el uso óptimo de los antibióticos, el desarrollo de los sistemas de anestesia y de cuidado postoperatorio y evidentemente la asistencia del cuidado crítico y la intervención nutricional. Esa intervención nutricional tiene que formar parte de la creación de una cultura institucional con todos los elementos que hacemos la práctica clínica quirúrgica de cuidados intensivos y de rehabilitación. Redefinir cuál es el rol clínico, regresemos. Redefinir cuál es el rol clínico con base en la nutrición, compartir planes de cuidado nutricional que estén al alcance de todos, reconocer y diagnosticar todo tipo de paciente que está en riesgo porque es preferible en todo sentido prevenir el riesgo para implementar intervenciones con base al monitoreo según el estado de salud del paciente y desarrollar un plan de cuidado. Ese desarrollo de plan de cuidado es el cuidado diario del paciente en las instituciones de salud y en el hogar. Los sistemas y procesos en el programa de mejoramiento nutricional de las instituciones se basa en los recursos existentes en estas organizaciones y los procesos que deben ser identificados para así tener un mejor impacto en los resultados. La atención al paciente debe basarse en la necesidad del enfoque de seguridad y confianza. El grupo que hemos participado y asistido en este evento es un equipo multidisciplinario y ese equipo multidisciplinario debe resaltar siempre el trabajo en equipo para enfocar y dirigir todos los esfuerzos a nuestros pacientes. Con la necesaria información cuantitativa y cualitativa que son esenciales para producir los programas, para compartir la información y el conocimiento en la creación de guías de práctica clínica, en el resultado del ejercicio profesional. Con esto tenemos que hacer un llamado a la acción. El cuidado nutricional dentro de la institución debe tener en cuenta los resultados de los pacientes al momento de ser valorados y la responsable continuidad del seguimiento.
nuevamente resaltando el trabajo en equipo en las diferentes áreas de trabajo: educación médica, investigación, rehabilitación, guías de práctica clínica. Los programas nutricionales deben generar una cultura con base al cuidado nutricional de los enfermos. No existe hasta el momento ninguna condición que sea tan costo efectiva en recuperar a nuestros enfermos y disminuir sus complicaciones. Promover el trabajo multidisciplinario, establecer los procesos de educación apoyados por la industria farmacéutica, apoyados por las asociaciones científicas, y mantener un cuidado nutricional efectivo en el transcurso del tiempo basado en la enseñanza y la adaptación de los sistemas a nuestros pacientes. Ahora sí vamos a concentrarnos en los elementos teóricos y filosóficos de la medicina basada en la evidencia clínica en relación al hidroximetilbutirato de calcio y la disponibilidad de los suplementos de nutrición oral o de nutrición enteral, en particular Ensure en todas sus presentaciones, en el soporte nutricional del cuidado continuo de nuestros enfermos. Es importante destacar que el índice de masa corporal es un elemento importante para establecer la disminución de la masa muscular y por lo tanto de la fuerza muscular. No va a hacernos un diagnóstico de desnutrición porque en algún momento tenemos que establecer la presencia de la obesidad sarcopénica, de la sarcopenia con osteoporosis, además de caquexia en pacientes oncológicos o en enfermedades degenerativas crónicas irreversibles. Por lo tanto, en todo el transcurso de este curso, de este proceso de educación del webinar de embajadores de la fuerza, se han establecido las características de la biología del envejecimiento saludable y de la fisiopatología del envejecimiento con morbilidades clínicas, quirúrgicas o degenerativas. Siguiente. El músculo toma un rol relevante dentro de la respuesta metabólica hacia el estrés. Todo este es el proceso de adaptación de la inflamación. Recordemos todos los artículos que hemos revisado con especialistas en nutrición y deporte, en cuidados intensivos, en nutrición clínica y bioquímica. La pérdida de la masa muscular disminuye un consumo de los sustratos de proteína muscular. Cuando tenemos un paciente en una unidad de cuidados intensivos y este paciente tiene una desnutrición crónica, muchas veces desnutrición que la implementamos los especialistas que manejamos a nuestros pacientes, el paciente desnutrido que no tiene una intervención nutricional va a tener más complicaciones infecciosas y se va a demorar mucho más tiempo en destetarse de sistemas de ventilación mecánica, de soporte ventilatorio, porque uno de los músculos más importantes del diafragma ha perdido 20, 30, 40% de su masa muscular y de las posibilidades de que el paciente tenga su propia autonomía ventilatoria. Para curarse necesita consumo de proteínas. Los músculos, volvamos. Los músculos y el sistema inmune, que son indispensables en la cicatrización, consumen la proteína con la que viene el paciente. Siempre ustedes me han escuchado que yo soy cirujano, pero todavía no hay guantes que tengan colágeno, fibroblastos, leucina. La cicatrización la hace el paciente de todos los procedimientos quirúrgicos que hagamos. Y si tenemos un paciente desnutrido al que tenemos que hacer la resección de 2/3 partes del estómago, de 1,5 metros de intestino, de un lóbulo pulmonar, es evidente que este paciente desnutrido no va a cicatrizar bien en intervenciones quirúrgicas. El adulto mayor que está encamado, inclusive sin ninguna comorbilidad, tiene riesgos de desarrollar per se úlceras de presión por la atrofia de su tejido adiposo en las áreas sacras, en los talones, en el área púbica, en el área de las rodillas y de las caderas. La nutrición plena ayuda a un óptimo crecimiento y adaptación muscular.
En el tratamiento quirúrgico, no solamente de enfermedades gastrointestinales infecciosas, sino también en el tratamiento quirúrgico de fracturas, de desgarros musculares o de otro tipo de enfermedades. En el cáncer, la pérdida de peso se da por una mala nutrición porque el tumor es una trampa que absorbe todos los precursores de proteínas y de carbohidratos que tengamos disponibles. La relevancia clínica de esto es fundamental en la posibilidad de establecer la recuperación de los enfermos y durante estos últimos 5 años un tema muy fascinante y muy importante para todos, que es la posibilidad de que lo único que mejora la toxicidad gastrointestinal, la toxicidad neurológica de los pacientes que deben ser sometidos a tratamientos con quimioterapia o con terapias biológicas o moleculares es precisamente la composición de algunos suplementos orales nutricionales, en particular el Ensure, por las características de su composición. Sigamos. La evaluación de la masa muscular, por lo tanto, es necesaria para la estratificación del riesgo y para controlar la respuesta a la intervención nutricional dirigida en entornos ambulatorios y también en entornos de hospitalización desde pacientes sarcopénicos con osteoporosis o pacientes obesos que también van a tener eventos de sarcopenia dentro de su composición corporal, y empezar por el reconocimiento del diagnóstico en las instituciones donde están ingresados estos pacientes, de acuerdo a las posibilidades de recursos que tengamos. En la mayoría de instituciones públicas, inclusive de adultos mayores aquí en Quito, hay la disponibilidad de la mayoría de los implementos tecnológicos para el diagnóstico de desnutrición y de la verdadera condición y situación de la masa muscular. Sigamos. La absorciometría dual de rayos X, los sistemas DEXA son rápidos, evidentemente van a medir más masa muscular apendicular, no se va a exponerle al paciente a niveles de radiación altos, son accesibles para los adultos mayores y tienen una desventaja precisamente en que un adulto mayor deshidratado no va a darnos una evidencia real de la composición de la masa muscular, y la limitación de pacientes en extremos de la obesidad superiores a las 450 libras, que bordean alrededor de los 200 kilos, en los cuales no es sensible ni específica la condición actual de la masa muscular a través de los sistemas de absorción dual de rayos X, mediante el método DEXA, que es disponible en la mayoría de hospitales, pienso que en todo el Ecuador. Sigamos. El análisis de la impedancia bioeléctrica es un método accesible, tiene un costo y un costo muy importante. De todas formas, es portátil, tiene ángulos de fase para establecer las características de la fase muscular, es útil al momento de los cambios longitudinales, ya sea por sexo, por edad o inclusive en pacientes con obesidad sarcopénica. ¿Cuáles son las desventajas de la impedancia bioeléctrica? Asumen un factor constante que es el denominador común en la mayoría de las metodologías técnicas para la valoración de la masa muscular, como los estados de deshidratación, de edema, de ascitis o de derrames de líquidos dentro de cavidades en pacientes con enfermedades malignas. No es preciso en los índices de masa corporal extremos, aunque pueden ser utilizados, y las ecuaciones no siempre son estandarizadas de forma global. La tomografía computada permite una medición directa del tejido muscular. Hemos visto en el transcurso del webinar todas las características y las imágenes de la proporción de un adulto
mayor sano o a de un adulto mayor con sarcopenia, con comorbilidades. Requiere de un software automatizado y puede ser utilizado inclusive en pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y pueden ser trasladados a la tomografía computarizada. La radiación de la tomografía computada en la medición de masa muscular es mucho más alta que de la absorción de rayos X. Puede darse un uso oportunista donde que esté disponible y haya los métodos de traslado y transferencia de pacientes, y en algunas situaciones puede darnos una porción representativa de la totalidad de la masa muscular en pacientes politraumatizados, en pacientes con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central o en pacientes que han sido sometidos a procedimientos de resección quirúrgicas de órganos o reparación de tejidos. Sigamos. Todos estos implementos son muy útiles y consideré necesario hacer un recorrido de todas las características de la evaluación nutricional y de la evaluación de masa muscular, donde encontramos que el ultrasonido no tiene la exposición a los rayos X, es rápido, puede movilizarse, es el que menos costos tiene y nos permite una adecuada medición del tejido muscular y de sus características, inclusive en la cabecera del paciente en cualquier presentación clínica, quirúrgica, de cuidados intensivos o de rehabilitación. La desventaja es que se necesitan hacer protocolos singulares para la aplicación de este método en las instituciones y también puede permitir y ayudar la valoración de porciones anatómicas específicas de los pacientes que estamos implementando el diagnóstico del estado de su masa muscular en su enfermedad o en su salud cuando van a ser llevados a procedimientos de intervención nutricional. Sigamos. Las técnicas para medir la fuerza y la función muscular de los pacientes son muy importantes, nos permiten evaluar la fuerza de agarre, la flexión y la extensión y el máximo flujo de expiración de los pacientes. La función muscular es un mecanismo que utiliza tiempo en la realización de las pruebas, dedicación y paciencia en forma singular con los enfermos, y hay otras como la velocidad de la marcha que son fáciles de realizar y que nos dan una apreciación muy adecuada de lo que está presentando el paciente en relación a la actividad física de largo o de corto alcance. Determinar el caso, una vez que se determine el caso individual, hacer la evaluación del estado nutricional, hacer el tamizaje, la valoración, la medición de la fuerza, cualquiera de los métodos de imagen específicos y singulares para los pacientes, confirmar el estado de salud de enfermedad del paciente y la gravedad de las condiciones de enfermedad o de intervenciones quirúrgicas para llevar al paciente a una adecuada intervención nutricional. Sigamos. ¿Cuáles son los problemas principales en la aplicación de todo este proceso de cultura de intervención nutricional y de diagnóstico nutricional de nuestros enfermos? El tiempo, que debemos superarlo cuando tengamos conciencia plena del trabajo, el equipo y las herramientas disponibles en las instituciones donde trabajamos, públicas, privadas, clínicas, quirúrgicas o en cuidados intensivos. ¿Cómo y cuándo? Cada vez que valoremos un paciente, cada vez que necesitemos realizar una interconsulta y cada vez que hagamos la reevaluación del paciente en nuestras instituciones de salud. Sigamos. Los beneficios de evaluar el índice de masa corporal, retornando a la primera diapositiva de lo importante que puede ser el índice de masa corporal, monitorear el progreso de la enfermedad, monitorear la eficacia del tratamiento, monitorear la grasa corporal,
predecir los riesgos para prevenir malos resultados y medir los requerimientos nutricionales para una adecuada suplementación o terapéutica médica nutricional. Para medir la respuesta clínica, necesitamos medir la respuesta clínica de las intervenciones nutricionales para hacer una transformación de la historia natural de la enfermedad con los riesgos de complicaciones, de morbilidad y de mortalidad. Siguiente. ¿Cuáles son las vías de manejo para identificar y evaluar ¿Cuáles son las vías de manejo para la identificación y evaluación del manejo de la masa muscular baja? Examinar, evaluar el estado nutricional y utilizar todos los instrumentos que estén disponibles en nuestras instituciones. Hacer una evaluación de la pérdida muscular y una medición propia con todas las pruebas que están disponibles. Y la implementación de estrategias, en particular el soporte nutricional adecuado según el consumo de la proteína con suplementos orales y evidentemente apoyado con el ejercicio, que es fundamental para la rehabilitación de los pacientes en la medición de su respuesta clínica. Sigamos. La medición de todos estos instrumentos sirve para un adecuado monitoreo de toda la estructura de recuperación de nuestros pacientes para disminuir su morbilidad y su mortalidad. Sigamos. El intrincado proceso de la mala nutrición es una de las principales causas de la mala salud y del excesivo gasto en la asistencia médica, resumida en un círculo vicioso que puede ir en relación a la malnutrición hospitalaria, a la complicación, a la estadía prolongada, a los costos elevados, a la malnutrición que generamos al no hacer valoraciones adecuadas a nuestros pacientes y no proveerles del derecho que tienen a una suplementación nutricional y a una terapéutica médica nutricional de acuerdo a las indicaciones y características de nuestros enfermos. Aquí están los estudios clínicos más representativos en relación a la evidencia de la utilidad del hidroximetilbutirato, que es uno de los componentes importantes de Ensure como el suplemento reconocido en adultos mayores en diferentes entidades clínicas y quirúrgicas. Como un ejercicio de medicina basada en la evidencia, no he hecho un metaanálisis, pero sí he establecido los documentos más importantes que tenemos disponibles este momento desde el 2015 hasta la presente fecha. Este artículo es un artículo de los Estados Unidos, del continente americano, y en este artículo se establece solamente los artículos de investigación publicados desde 1996 al 2016 en lenguaje inglés. Se consideraron para el análisis 9 estudios que alcanzaron los criterios de inclusión en el análisis. La mayoría de estudios incluyeron la resistencia a la fuerza en hombres y la primaria estrategia de intervención involucrando la administración de 3 gramos de hidroximetilbutirato de calcio por día, junto con el ejercicio físico. El impacto de este documento tiene un score de 2.82
y el impacto del factor de impacto en las revisiones bibliográficas relacionadas con nutrición clínica y la intervención de pacientes adultos mayores, donde participan algunos queridos amigos y compañeros de las sociedades norteamericanas y europeas de nutrición. La suplementación con hidroximetilbutirato, que es uno de los componentes de Ensure, junto con los ejercicios de resistencia, puede atenuar los marcadores de daño muscular en pacientes sanos, adultos mayores, y esta suplementación va a amplificar la fuerza y la masa muscular inducida por los cambios endocrinos, metabólicos e inmunes provistos por el hidroximetilbutirato en la suplementación de pacientes adultos mayores sanos. La conclusión es una conclusión muy importante en la cual no solamente establece que existe un aumento de la fuerza, un aumento de los marcadores inmunológicos, existe un aumento propio de ayuda ergogénica en nuestros pacientes o en los pacientes en los que fueron miles de pacientes que se estudiaron en este documento sobre la suplementación que puede mejorar la recuperación y las adaptaciones musculares después del entrenamiento de resistencia en adultos mayores que tuvieron la oportunidad de ser evaluados y producir esta información que es valiosa, y con estos índices y factores de impacto que son muy importantes porque están dentro de más del 1% y más del 2.5% de factor de impacto en los pacientes en los cuales se puede hacer esta implementación, y este es un documento durante prácticamente una década en la cual se ha logrado tener un buen resultado y una excelente recomendación con una validez científica de evidencia de la utilidad de la suplementación del hidroximetilbutirato. Sigamos. Otro artículo muy importante de una revista de cardiología. Esta revista de cardiología se publicó en este año, hace unos 3 meses. Tiene un índice de 2.05 de la cita. Este índice está en relación a la selección que se puede hacer o que se ha hecho durante el transcurso de este año, una vez que fue documentado y publicado este artículo. Tiene un índice de ser citado de más de 0.5, ese es el índice promedio, y un factor de impacto de 2.28, que también son muy importantes y significativos como producción científica sobre la eficacia de la suplementación preoperatoria de aminoácidos en la función física posoperatoria y las complicaciones en los pacientes sometidos a cirugía de corazón abierto. Es un estudio de un protocolo de pacientes como un estudio clínico controlado. Es aplicación prospectiva, tiene una participación de una gran cantidad de especialistas, y llegan a la conclusión en este estudio en el que se determinan los efectos de la suplementación de aminoácidos y también de ácidos grasos junto con el hidroximetilbutirato sobre los efectos preoperatorios y posoperatorios en pacientes que han sido sometidos a cirugía de corazón abierto y en una población de pacientes adultos mayores. El efecto es precisamente menos estadía, menos complicaciones infecciosas y menos readmisiones en una cirugía tan crítica como es una intervención quirúrgica a corazón abierto. Sigamos. Estamos en la era de la microbiota, de los probióticos y de los prebióticos, de sus efectos en el sistema inmune, en la circulación, en el sistema nervioso central,
y también de la interacción que existe en la microbiota intestinal, que tiene un efecto protector cuando se suplementa a pacientes obesos, inclusive que han sido inducidos a una obesidad mórbida, con la suplementación concurrente del beta-hidroximetilbutirato en las dietas con altas concentraciones de proteínas y de ácidos grasos y de grasas. Este estudio demuestra un muy buen análisis de correlación, identificando significativamente las proporciones de prebióticos, de probióticos y el beneficio que tienen en su fisiología y en su adaptación intestinal en pacientes con obesidad mórbida como factores protectores del hidroximetilbutirato. Este es un estudio que apenas tiene un par de meses y está en relación con la evidencia de la investigación del laboratorio de bioquímica y de biología molecular para buscar la posibilidad de la traslación a los pacientes que cada vez son más frecuentes, que tienen que ser sometidos a procedimientos quirúrgicos de bypass gastrointestinal por obesidad mórbida. Sigamos. Este es uno de los artículos del año pasado sobre los efectos del beta-hidroxi-beta-metilbutirato en la suplementación para la recuperación del daño muscular inducido por ejercicio. Si hemos hablado durante todo el transcurso del webinar sobre la pérdida de masa muscular, sobre el consumo de la masa muscular en el paciente quemado, en el paciente en cuidados intensivos, en el paciente que es sometido a un tratamiento quirúrgico oncológico, a un tratamiento quirúrgico por una fractura de cadera. En esta revisión sistemática de agosto del 2018 se establece una evidencia actual que revela un efecto dependiente del tiempo de suplementación del hidroximetilbutirato, componente de Ensure en nuestro medio, en la reducción de dos enzimas que pueden ser consideradas como factores de respuesta inflamatoria y endocrina, como la colecistocinina y la deshidrogenasa láctica. Este estudio es bastante interesante porque establece la utilidad de la medición de dos marcadores biológicos de las fibras musculares y del sistema inmune, porque la deshidrogenasa láctica se sintetiza en los ganglios linfáticos y por lo tanto puede ser evaluada en el suero o en el plasma en los niveles en adultos. La suplementación con hidroximetilbutirato, en consecuencia, puede ser vista como una prioridad en la recuperación del daño muscular, porque en algunas de las diapositivas, en el transcurso de este programa de embajadores de la fuerza muscular, en los capítulos relacionados a la sarcopenia, a la obesidad sarcopénica y al ejercicio muscular, encontramos que el ejercicio físico de personas sanas puede causar daño muscular y la intervención a través de la suplementación del hidroximetilbutirato a largo plazo es más de 3 meses, más de 6 meses en personas adultas y en personas adultas sanas, es muy importante y está indicado en personas que no tengan entidades clínicas o quirúrgicas, sino de daño muscular en el ejercicio de resistencia habitual. El factor de impacto es de 2.0 y el índice de citaciones está en alrededor de 2.0, 2.01 y 2.0 el factor de impacto y el factor de citación de este documento, de ser citado el artículo en diferentes revisiones bibliográficas en el abril del 2018. Sigamos. Otro documento bastante importante de abril del 2019, en el cual se establece el impacto
beneficioso y de importancia en la recuperación de la función física y de la masa muscular esquelética en la práctica clínica. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Este estudio establece que la suplementación oral de Ensure con hidroximetilbutirato demuestra un aumento en la masa muscular y un aumento en la fuerza de diferentes condiciones clínicas. Esta es un metaanálisis y una revisión sistemática en el cual, sin embargo, de que existen muestras pequeñas y pueden existir algunos, no errores, sino dificultades en el diseño epidemiológico de estos estudios, inclusive en nuestro país, dan una asociación óptima de la suplementación con el hidroxibeta-metilbutirato de calcio presente en el Ensure como suplemento enteral o por vía oral. Mil disculpas. En la mayoría de los estudios en los que se incluyó estudios de calidad de la fuerza y que deben ser llevados a cabo para hacer una interpretación y una traslación definitiva a la práctica clínica con nuestros pacientes. Siguiente. Otro documento del Journal de Nutrición, Salud y Envejecimiento, publicado en junio del 2018. Todos estos documentos de medicina basada en la evidencia se seleccionaron a partir del año 2015, pero existen evidencias desde el año 1999 o 2000 muy contundentes, como este ejemplo en el cual se establece el papel de la suplementación nutricional oral enriquecida con beta-hidroximetilbutirato en el mantenimiento de la función muscular y en los resultados, en la mejoría de los resultados de las altas de nuestros pacientes en varias entidades clínicas. Este estudio es realizado por un grupo muy importante de colegas y muy conocidos que trabajan con adultos mayores. La malnutrición relacionada con la enfermedad y con el envejecimiento está bien asociada con la pérdida de masa muscular y la función, que es la descripción de la sarcopenia. La pérdida de masa muscular puede llevar a un aumento de las complicaciones de salud y la asociación de aumento en los costos de salud, especialmente en pacientes hospitalizados. Los suplementos nutricionales orales, altos en proteínas y enriquecidos con el beta-hidroximetilbutirato de calcio, han sugerido que proveen efectos tales como mejoría en la composición corporal, mantenimiento de la masa corporal y de su función, aún disminuyendo las tasas de mortalidad en los estudios finales de esta revisión bibliográfica. La presente revisión tuvo el objetivo de encontrar la evidencia del efecto de la suplementación de fórmulas enriquecidas con hidroximetilbutirato, Ensure, disponible en nuestro país, sobre los resultados clínicos relacionados con los músculos, ambos en la comunidad y en los pacientes en su periodo perihospitalario, desde el ingreso en la intervención hasta su alta. De todas formas, y en el global del componente de la revisión bibliográfica, la evidencia actual sugiere que la nutrición terapéutica, la terapéutica médica nutricional, como es la suplementación de nutrientes por vía oral enriquecida por hidroximetilbutirato, es una promesa, parece ser un instrumento promisorio que va a mitigar la declinación en la masa muscular y va a favorecer la preservación de la función muscular, especialmente durante
la rehabilitación hospitalaria y su recuperación, que es cuando necesitamos intervenir, porque si el paciente no tiene una condición que requiera una intervención, no vamos a poder medir la respuesta clínica y debemos procurar hacer la intervención y la terapéutica médica en cuanto tengamos el diagnóstico del riesgo de desnutrición, por las características prehospitalarias de nuestros enfermos, por las condiciones con las que son hospitalizados y por las características de los procedimientos clínicos o quirúrgicos a los que van a ser sometidos o deben ser sometidos en el transcurso de su estancia hospitalaria. Siguiente. En conclusión, la masa muscular baja es un problema clínico relevante por todas las características que hemos establecido. La intervención nutricional con las fórmulas nutricionales enriquecidas con hidroximetilbutirato deben ser tomadas como algo principal y fundamental. El adulto mayor debe llegar bien nutrido a cualquier condición aguda de emergencia y más aún en la posibilidad de desarrollar condiciones como las enfermedades neurodegenerativas, las exacerbaciones infecciosas por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las fracturas por las caídas, las obstrucciones intestinales por problemas inflamatorios o por enfermedades gastrointestinales, pulmonares o de todo tipo de tumores oncológicos o de tumores malignos. La implementación de la práctica clínica es factible y todos somos responsables con la evidencia que es abundante y que he seleccionado la de mejor calidad para demostrar que la suplementación oral enriquecida con el hidroximetilbutirato disponible en nuestro medio es útil en adultos mayores sanos y más aún en la intervención nutricional de los pacientes que llegan con diferentes entidades clínicas a la atención de los equipos de soporte nutricional que cada vez debemos hacer énfasis como Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral en el desarrollo de los sistemas de atención de nuestros pacientes. Sigamos. Les agradezco a ustedes por dedicarle el tiempo al desarrollo de esta cultura de conocimiento en terapia médica nutricional, en intervención nutricional, en soporte nutricional, para el beneficio de nuestros pacientes y para una excelente práctica clínica. Ha sido un placer y un honor poder compartir con ustedes y nos estaremos viendo en cualquier momento. Estoy dispuesto a responder todas sus inquietudes. Gracias, Andrea. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta presentación. A continuación vamos entonces con la ronda de preguntas. De igual manera invitamos a los médicos a que por favor, si desean, con todo gusto, pueden hacer preguntas a través de la plataforma o también a través de nuestro contact center. Bien, tenemos unas preguntas. Por favor, doctor, ¿el suplemento Ensure se podría utilizar en todos los tipos de cáncer? Y si se puede utilizar mientras reciben quimioterapia. Por favor, doctor. La semana pasada estuvimos en una jornada nacional en Colombia sobre terapia médica nutricional en pacientes oncológicos en diferentes presentaciones. El Ensure puede utilizarse en pacientes oncológicos que hayan tenido tratamiento quirúrgico por la concentración de glutamina que tiene en su composición. Se puede utilizar de forma segura porque el paciente quirúrgico oncológico puede llegar desnutrido, en particular el paciente con tumores malignos gastrointestinales, que es el tejido y que son los órganos donde que se absorben y se distribuyen los nutrientes, ha llevado al paciente a un estado de desnutrición, inclusive de caquexia. Por lo tanto, se debe y se puede utilizar suplementación
enteral o por vía oral en pacientes oncológicos ya se les haya retirado el tumor o todavía tengan el tumor, porque hay pacientes que van a estar con un tumor maligno del estómago, por ejemplo, en un estado grave de desnutrición, probablemente muchos con obstrucción pilórica o con obstrucciones intestinales más distales, y por lo tanto se recomienda inclusive la suplementación oral en pacientes con tumores gastrointestinales malignos 14 días antes de la intervención quirúrgica, cuando llegan en riesgo de desnutrición o están desnutridos. En 1996 yo hice un estudio de pacientes que fue una corte muy pequeña de pacientes quirúrgicos y establecimos el beneficio de la suplementación oral con Ensure en el preoperatorio, en un periodo de 14 días hasta 20 días, preferentemente en adultos mayores de 65 años, y vimos muy buenos resultados. El doctor Dan Weisberg el año 2014 hizo un estudio muy importante sobre la suplementación oral, en algunos casos inclusive con otro tipo de terapia nutricional como es la nutrición parenteral, y se demostró que es beneficioso en el preoperatorio. Disminuye riesgos y complicaciones y estadías. Y en el posoperatorio, la mayoría de pacientes que han sido operados de un tumor maligno, independientemente de su ubicación y de los tejidos, van a necesitar quimioterapia y radioterapia. La quimioterapia produce toxicidad gastrointestinal y la radioterapia también produce toxicidad gastrointestinal. Son los efectos indeseables de la quimioterapia y de la radioterapia. Ahora los nuevos terapéuticos oncológicos biológicos también van a desarrollar toxicidad gastrointestinal, vascular y neurológica muy importante. Desde el año 2008 venimos dando una charla sobre el tratamiento de la toxicidad por quimioterapia. Y hasta este momento, aparte de unos 2 o 3 analgésicos y a lo mejor algún otro medicamento que se utiliza para el dolor de tipo neuropático y de la toxicidad por quimioterapia, lo único disponible en el momento es la suplementación oral con Ensure por todos los beneficios de disminución de la diarrea, disminución de la mucositis, disminución de la colitis y una mejor recuperación del sistema inmune gracias a los componentes que ya están titulados y dosificados en la fórmula de Ensure, en particular con el hidroximetilbutirato. Bien, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por favor, tenemos otra pregunta. Nos comentan si en pacientes diabéticos posoperatorios de operación a corazón abierto por taponamiento se podría dar Ensure para su nutrición, ya que esos pacientes salen anémicos y desnutridos. Por favor, doctor. El paciente llega chocado. El taponamiento cardíaco, ya sea por una condición inherente del miocardio, de los vasos coronarios, de una compresión del mediastino por tumores malignos como los linfomas, o por un trauma, puede ser por arma cortopunzante o por arma de fuego, el paciente va a entrar en shock. El cirujano que opera a ese paciente le está salvando la vida. Pero resulta que el paciente es un paciente que llega de emergencia y es diabético. Y en el futuro vamos a ver cada vez más pacientes diabéticos y con infección por HIV independiente del sexo. Por lo tanto, el Ensure está contraindicado en este paciente y existe una fórmula de nutrición oral que es Glucerna, que tiene algunos de los componentes con carbohidratos de absorción lenta, pero que contienen hidroximetilbutirato, fructooligosacáridos y otros vitaminas y minerales que son muy útiles para la recuperación nutricional.
El estudio que se hizo de suplementación con Ensure específicamente en pacientes de cirugía de corazón abierto fue por recambios valvulares o por enfermedad coronaria, no diabéticos, y ese fue uno de los criterios de exclusión. En los pacientes diabéticos tenemos disponible en el país y en todo el mundo la fórmula de nutrición enteral que es propia para diabéticos, que se llama Glucerna. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por favor, tenemos otra pregunta. Nos comentan, pacientes cirróticos con déficit de proteínas, ¿cómo actuaría el Ensure en estos pacientes si son hipoproteínicos y con debilidad muscular? Puede hacerse la administración de Ensure en estos pacientes y va a permitir una adecuada recuperación por los componentes de aminoácidos de cadena ramificada y también de fructooligosacáridos que tiene en la composición de Ensure. Hay fórmulas que son enriquecidas con aminoácidos de cadena ramificada y que van a permitir una recuperación, que van a permitir una recuperación dentro de la capacidad y funcionamiento de su masa muscular para lograr autonomía y para procurar disminuir también la severidad y la intensidad de la ascitis, porque si estamos hablando de un paciente con cirrosis alcohólica o de un paciente con cirrosis por esteatosis grasa no alcohólica, en fin de su evolución va a ser la insuficiencia hepática. Por lo tanto, sí se puede utilizar Ensure como suplementación. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No se preocupe. Bien, continuamos, doctor, por favor. Tenemos una pregunta. ¿Se puede utilizar Ensure en pacientes que tengan cáncer de vía biliar irresecable y que tengan afección en el hígado? Tenemos un, entre paréntesis, valorado por enzimas hepáticas. El paciente tiene caquexia, por lo que sería oportuno un suplemento con proteínas, pero ¿sería esto posible? Sí es posible, porque el paciente que tiene un tumor maligno de la vía biliar o del páncreas, por lo general va a desarrollar una obstrucción de la vía biliar. Esa obstrucción de la vía biliar puede desarrollar un estado de cirrosis, de colestasis y evidentemente de una mala síntesis de proteínas y de absorción y de recambio de glucógeno en una condición en la que el paciente pueda operarse. Debe dársele al paciente suplementación con Ensure durante 10 a 14 días antes de la intervención quirúrgica. Si el paciente, como la mayoría de pacientes con diferentes cánceres en el Ecuador y en Latinoamérica, llega en estadios avanzados, con condiciones de inoperabilidad de sus cánceres o de irresacabilidad de sus cánceres, se debe hacer procedimientos de derivación gastrointestinal o de derivación biliar inclusive externa con catéteres percutáneos y por lo tanto pueden beneficiarse en el momento en el que su tubo digestivo esté disponible, inclusive de una forma de derivación gastrointestinal para sortear la obstrucción de la encrucijada enterobiliar y pancreática. Sí debe utilizarse porque todo paciente con cáncer es el que más se beneficia de la intervención nutricional porque vienen con estados de desnutrición clínica de muchos años. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor, con otra pregunta. ¿Se puede usar en pacientes con IRC? ¿Hay algún beneficio usarlo en procesos de rehabilitación para mantener y mejorar la masa muscular? Hace unos meses se establecieron ya las características de descripción epidemiológica de la lesión renal aguda, que antes la llamábamos insuficiencia renal aguda. Ahora ya existen los criterios de lesión renal aguda
y que pueden ser recuperados con una intervención, pero con fórmulas específicas para pacientes que tienen una lesión renal aguda, en los cuales muchas veces es más importante el estado de rehidratación y de recuperación de esta lesión renal aguda. Pero cuando el paciente ya llega con algún trastorno crónico, el término propio es enfermedad renal crónica. Esta enfermedad renal crónica tiene diferentes estadios y en cada uno de estos diferentes estadios existen formulaciones previas a la diálisis, durante la diálisis y posteriores a la diálisis. No recomiendo yo el uso de Ensure en pacientes ni con lesión renal aguda y mucho menos con enfermedad renal crónica, porque tenemos que establecer la enfermedad renal crónica, el estadio y las características específicas o individuales, como se ha demostrado en la evidencia de la suplementación con el hidroximetilbutirato. La formulación para pacientes con enfermedad renal crónica debe ser específica y con otro tipo de fórmulas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por sus respuestas. Por favor, tenemos otra pregunta. Cuando un paciente con cáncer de conducto anal, ya con quimioterapia y radioterapia, se le puede dar suplemento estando con estreñimiento crónico, fraccionamiento del suplemento. Nos indican que es un paciente adulto mayor. El paciente adulto mayor o el paciente adulto con un cáncer anal. ¿Es la pregunta? Sí, permítame por favor para volver a leerla si es posible. Sí. Cuando un paciente con cáncer de conducto anal, ya con quimioterapia y radioterapia, y nos dice que sabiendo que el paciente está con lactulosa en cada comida. El Ensure tiene una particularidad, que tiene dos sustancias, una que se llama inulina y otra que son los fructooligosacáridos. Y además tiene una proporción de ácidos grasos omega 3. Además de tener algunos prebióticos y probióticos que van a favorecer el desarrollo de los colonocitos, porque los colonocitos son los que se destruyen en la toxicidad por quimioterapia. Si es que se utiliza lactulosa, debe utilizarse, pero de una forma programada y no a diario, porque vamos a confundir el efecto catártico, el efecto para promover la defecación del paciente causado por la lactulosa, ¿sí? Vamos a confundir ese efecto y vamos a asumir que si le damos el Ensure es el que le está causando la diarrea. Mi mamá tiene 77 años y acabo de descubrir que hace 2 semanas está tomando Ensure y lo ha tomado durante mucho tiempo, pero una amiga le dijo que ella se tomaba 3 medidas de Ensure en leche y mi mamá tiene episodios de diarrea varias veces al mes. El Ensure tiene que ser preparado en agua, licuado en 200 mililitros de agua y las 6 medidas de Ensure. Recuerden que cuando hicimos un curso de educación a las enfermeras odiaban otra fórmula de nutrición infantil que se llama Pediasure. Y tuve un coro de enfermeras que decían, yo a mi hijito le doy el Ensure con leche. Entonces el paciente va a tener alteraciones del tránsito gastrointestinal por mala preparación, por hiperosmolaridad, y si es que se hace una administración continua, diaria y crónica de lactulosa, el paciente va a odiar el Ensure porque va a asociar el Ensure con diarrea. Pero hay que explicarle y decirle al paciente que debe utilizar el Ensure independientemente del reconocimiento del efecto de la lactulosa. Ese paciente, si es que entró en un proceso de inducción
de neoadyuvancia por el cáncer por el cáncer del conducto anal. Como les repito, y todos vivimos estos, muchos de ustedes trabajan en instituciones oncológicas, la mayoría de nuestros pacientes llegan por encima de estadios 3A o 3B, no solo en práctica pública, sino en práctica privada. Por lo tanto, tenemos que hacer tratamientos específicos. Si el paciente está con un cáncer de conducto anal en inducción, en neoadyuvancia por quimioterapia, ese paciente tiene que ser suplementado y explicarle los efectos beneficiosos de la suplementación con Ensure y que no confunda el efecto terapéutico de la lactulosa, que puede ser diarrea o deposiciones sin forma, para que se beneficie de la suplementación con Ensure. Y antes de la cirugía necesita una terapéutica médica nutricional suplementada con Ensure por todas las características que tiene y de forma específica, porque la quimioterapia que van a utilizar y que están usando, le van a operar y después de operarle van a recibir quimioterapia y van a irradiarle a ese paciente, porque el tratamiento del cáncer de conducto anal es multidisciplinario y en tándem. Quimioterapia, cirugía, quimioterapia, radioterapia. Por lo tanto, ese paciente necesita permanentemente a largo plazo suplementación con Ensure. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por sus respuestas. Continuamos, por favor, con la ronda de preguntas. Nos consultan, ¿los suplementos orales son ideales para pacientes con fibrosis hepática o cirrosis y ascitis, perdón? ¿Y qué tiempo deben utilizarse para mejorar su anorexia? Dependiendo de los índices Child-Pugh y los índices de insuficiencia hepática, porque eso le va a dar al paciente en estas condiciones inclusive la expectativa de vida. Y la expectativa de vida puede ser a largo plazo, por 3 meses, por 6 meses, hacer una reevaluación, ver la respuesta clínica del paciente y las opciones de tratamiento primario, que por lo general en estadios avanzados, por encima del Child-C, tienen que ir a cuidado paliativo. En el paciente que tiene la oportunidad de ser trasplantado, el trasplante hepático es un elemento completamente diferente a la de la cirugía gastrointestinal oncológica o por enfermedades inflamatorias, por trauma o por envejecimiento. Por lo tanto, se deben establecer protocolos específicos para el paciente en fase final de vida por insuficiencia hepática, cirrosis alcohólica o no alcohólica, o por el paciente con un cáncer de hígado o que es candidato por su cirrosis a un trasplante hepático, beneficiándose con el uso de fórmulas enriquecidas con aminoácidos de cadena ramificada. Por lo tanto, en forma paliativa sí puede ser útil el uso de Ensure en este tipo de pacientes y medir y reevaluar al paciente al tercer día de su ingreso, a la semana de su ingreso, cada 15 días y cada mes, porque son pacientes muchas veces que van a ir a protocolos de suplementación oral, inclusive a domicilio. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Por favor, tenemos acá una pregunta en relación a la parte de pediatría. Nos consultan, por favor, si es posible que el doctor nos indique si se puede utilizar Ensure Advance en niños que vayan a ser intervenidos quirúrgicamente o con patologías crónicas, o él recomienda mantenerlos con Pediasure. Yo recomiendo mantenerles con Pediasure porque la fórmula de Ensure no está recomendada para menores de 17 años. Por las características de desarrollo, de maduración y de síntesis de su hígado, básicamente. Bien, perfecto, doctor. Por favor, continuamos. Tenemos otra pregunta. Nos indican, ¿los suplementos orales son ideales para pacientes con hipoalbuminemia? Sí, que han perdido peso y que sus cifras, de albúmina y proteínas bajas son bajas en sangre.
Ese es uno de los elementos del diagnóstico de desnutrición. Uno de los componentes de la valoración global subjetiva en los exámenes de sangre son la albúmina, el colesterol y los linfocitos. Por lo tanto, si tenemos un paciente con menos de 3 gramos de albúmina, menos de 6.5 gramos de proteínas totales y el paciente va a ir a un tratamiento quirúrgico, ese paciente se va a complicar y se va a morir porque no va a tener tiempo para cicatrizar y no va a tener tiempo para recuperarse de la hemorragia, de la infección del sitio quirúrgico, de la dehiscencia de las anastomosis, de la toxicidad por quimioterapia, del uso prolongado de antibióticos, de los cambios constitucionales que generan los tratamientos para pacientes con infección por HIV. Por lo tanto, son pacientes precisamente los que tienen diferentes grados de desnutrición, los que van a beneficiarse del uso de Ensure como suplemento nutricional por vía oral, enriquecido con el hidroximetilbutirato y los demás componentes. Perfecto, doctor. Por favor, tenemos otra pregunta más. Nos indican qué cantidad de HMB se debe consumir al día para poder tener un mejor resultado de recuperación de masa muscular y cuántas porciones de Ensure Advance corresponderían. Por favor, doctor. 3 gramos al día. Y la preparación de la porción de 6 medidas de Ensure en 200 mililitros de agua. En los dos documentos que mostré, precisamente en adultos y en adultos mayores, la recomendación es de acuerdo a la composición estándar que ya viene en la preparación de Ensure. En adultos mayores sanos, mejoría de la fuerza muscular y de la masa muscular, y en adultos con una reparación mayor del desgaste por el ejercicio, porque el ejercicio también va a consumir energía, va a consumir proteína, pero va a incluir mayor cantidad en las fibras musculares a través de la suplementación con el HMB. Perfecto, doctor. Por favor, tenemos las dos últimas preguntas para ya terminar la presentación. Por favor, una de ellas sería, ¿Ensure se puede administrar por vía oral en pacientes con problemas tiroideos no cancerígenos y que tiene sarcopenia? Muy bien, excelente pregunta, muy bien. Primero, el paciente que tiene una enfermedad tiroidea con una disfunción por hipotiroidismo debe tratarse con levotiroxina por vía oral, tomada con agua. Y puede el paciente desayunar 1 hora después porque la levotiroxina es una sustancia esencial que necesita de la acidez absoluta y que el estómago esté vacío. Por lo tanto, en pacientes con enfermedades tiroideas que estén tratándose con levotiroxina, que estén tratándose con tapazol en el caso del hipertiroidismo por enfermedades inflamatorias, deben tomar sus medicamentos como la levotiroxina en ayunas y 1 hora después deben tomar el Ensure sin ningún problema y sin ninguna contraindicación, con seguridad de que primero tomen la levotiroxina en ayunas y el Ensure 1 hora después. Bien, doctor, muchísimas gracias. Por favor, ya ahora sí la última pregunta. ¿Se recomienda la suplementación con Ensure a pacientes adultos mayores con bajo peso, hipertiroidismo, mala absorción proteica e insuficiencia renal en primer grado? La enfermedad renal crónica es lo más problemático. De todas formas, si es que el paciente está en un primer estadio de enfermedad renal crónica, sí puede recomendarse una suplementación con una sola porción de Ensure al día. Bien, disculpe doctor, por favor, ahora sí la última pregunta, un último doctor que nos escribió por la plataforma.
Paciente adulto sano que requiere incremento de masa muscular porque es deportista, ¿es correcto prescribir Ensure y en qué dosis? Por favor, doctor. Hay un Ensure que es alto en proteína, es el Ensure PHP, y en un paciente adulto o en un paciente adulto mayor es preferible utilizar el Ensure con alta carga proteica antes que el Ensure Advance o el Ensure común y corriente. Perfecto, doctor. Bueno, ya con eso terminaríamos entonces la ronda de preguntas. Les agradecemos muchísimo a los médicos participantes por haber asistido el día de hoy. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias por excelente presentación, doctor Vázquez. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Será un placer y muchas gracias a todos. Así es que sigamos trabajando en equipo por un mejor país. Muchas gracias. Con mucho gusto, doctor. Hasta luego. Feliz noche.